ver. Bien, ahora sí, nuevamente, buenas tardes con todos. Ya iniciada la grabación, doy pase a compartir las diapositivas de clase del día de hoy. Quedo de igual manera atenta a cualquier pregunta que pueda surgir en el chat, ¿sí? Denme unos segunditos. Bien. Nos toca hablar acerca de la edad antigua, ¿sí? Recuerda que una de las características de esta etapa de la historia es que social y económicamente son sociedades, valga la redundancia, esclavistas, ¿no? Que se caracterizan por poseer una jerarquía donde existen personas que van a ser denominadas como esclavos. Si bien es cierto, la máxima representación de las sociedades esclavistas de la Edad Antigua son Grecia y Mesopotamia, perdón, Grecia y Roma. Vamos a iniciar hablando acerca de este surgimiento del sistema con Mesopotamia y Egipto, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar acerca de Mesopotamia, de la civilización, ¿no? Recuerda que tanto Egipto como Mesopotamia son consideradas como civilizaciones. ¿Por qué? Porque tienen presencia de ciudades, ¿sí? Y una ciudad se caracteriza por poseer dentro de ella todo a su alcance, actividades económicas, lugares como templos para ir, ¿no? A hacer sus ceremonias religiosas, todo se encuentra al alcance, ¿no? Y por eso es que también nosotros dominamos a estas primeras, ¿no? Manifestaciones culturales como civilizaciones. Este mapa es muy importante cuando hablamos acerca de Mesopotamia, porque nos da a reflejar la posición, ¿no? Territorial que contiene esta civilización, que está, como ya sabemos, desde el colegio entre dos ríos, ¿no? El río Tigris y el río Éufrates, pero nos damos cuenta que también aledaño a Mesopotamia se encuentra el mar Mediterráneo, ¿no? Tienen salida a ella, y también al Golfo Pérsico, y la presencia de estos dos ríos. Eso nosotros vamos a tenerlo muy en cuenta, principalmente para su actividad económica, ¿sí? Los mesopotámicos se caracterizan por el comercio. Y es precisamente por esa actividad que una de sus grandes aportaciones, ¿no? Esto adelantándonos un poco, es la del calendario lunar, ¿sí? A diferencia de lo que vamos a ver, por ejemplo, en Egipto, que es el calendario solar. Recuerda, aquellas poblaciones que se encuentran, ¿no? Relacionadas con el comercio, que es pues hecha en este caso pues de manera fluvial por río o también por mar, van a tener el calendario lunar porque recuerda que en base a la gravedad que genera la luna con estas aguas, vamos a poder ver las famosas mareas, mareas altas, mareas bajas, que van a permitir, ¿no? Salir o no salir a las embarcaciones, ¿sí? Mientras que las poblaciones o las civilizaciones que están relacionadas con la actividad agraria, ¿no? Agricultura, tienen un calendario solar porque en base a este, ¿no? Sol propiamente, nosotros vamos al sol, a la lluvia, ¿no? Nosotros vamos a tener los tiempos determinados para saber cuándo cultivar y cuándo no, ¿no? Dependiendo de el riego que se generaba a través de la lluvia. ¿Sí? Bien, entonces es importante aquí señalar la ubicación de Mesopotamia, hoy día pues en el actual país de Irak, ¿no? A ver, otra de las necesarias, diría yo, eh, cosas que debemos de saber de Mesopotamia son sus periodos históricos, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente, antes de iniciar con esta diapositiva, en una pizarra, ¿sí? A ver, un ratito. Un, un breve resumen acerca de cada uno de estos periodos.
Bien. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de Mesopotamia, recordemos los periodos, ¿no? Como estábamos diciendo, los periodos. Disculpen si es un poco desordenado por el mouse, pero vamos a tratar de hacerlo aquí breve y lo más puntual que sea. Empezamos con los sumerios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de recordar acerca de los sumerios? Sus ciudades, ¿no? Los famosos lugares que estaban dispersos de manera independiente que después van a ser unificados. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Por ejemplo, o lo vamos a hacer mejor, disculpen, en la misma diapositiva, ¿ya? Aquí mismo. Listo. Cuando estamos hablando, aquí está, de los sumerios, recordemos entonces a las ciudades, ¿no? Como Uruk, Lagash, por ejemplo, ¿no? Que cada una de ellas eran autónomas, independientes, y después va a venir alguien que los va a unificar y generará consigo la presencia del primer imperio. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que debes de acordarte con respecto a los acadios, que son los 12 en el mismo periodo? ¿Ah? ¿Recuerdas? Si hablamos acerca de los acadios, ¿a qué representante tú deberías de recordar? A Sargón, por supuesto, ¿no? Sí, definitivamente. A quien debes de recordar es a Sargón primero, ¿no? El unificador, el que forma el primer imperio dentro de la historia, ojo, ¿sí? De la humanidad. Bueno, de ahí vamos a ver que vienen los babilonios, ¿no? El periodo babilónico, y aquí, ¿a quién debes de recordar? Alguien que fue muy rígido con las leyes, hizo su aporte también en base a ello, ¿no? Empieza con H, su nombre, claro, por supuesto. Vamos a hablar acerca del famoso Hammurabi, también de sus leyes, ¿sí? Bueno, luego sigue los asirios. Y cuando hablamos acerca de los asirios, mira, justamente tienes que recordar a una persona que inicia con esas letras, con A y S. Claro, muy bien, Gabriel, ¿no? Como menciona, asirios, as de Asurbanipal. O sea, ni para que nos podamos tal vez no recordar, ¿no? Está sencillo, asirios, Asurbanipal. Y luego viene el periodo neobabilónico, ¿no? Ya con ello nosotros hablamos acerca del final de Mesopotamia porque van a ser invadidos. Y neobabilónico, el periodo neobabilónico, ¿con quién nos debemos de tomar referencia? Con alguien que justamente empieza también su nombre con N. Claro, ¿no? Neobabilónico Nabuco, de Nabucodonosor. ¿No? Por supuesto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a los personajes por periodos históricos de Mesopotamia que deberíamos de nosotros principalmente recordar, ¿sí? En el primer periodo sumerio-acadio, recordar las ciudades como Uruk, Lagash y también de personaje a Sargón I. En el periodo babilónico, Hammurabi, definitivamente. Asirio, As de Asurbanipal neobabilónico con Nabucodonosor II. Y ya con él propiamente, bueno, vamos a ver, ¿no? Que termina, podríamos decir, bajo el sometimiento de Mesopotamia por los persas, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy, ¿sí? Con respecto a Mesopotamia. Ahora sí, dejo de compartir esto. Ahí está. Vamos a compartir las diapositivas nuevamente. Continuamos entonces en este primer periodo. Como habíamos dicho, ¿no? En el periodo sumerio-acadio, principalmente vamos a recordar primero a las ciudades-estado, estas famosas ciudades-estado que se caracterizaban por ser autónomas, ¿no? Independientes, se encontraban, sí, en la zona sur
En ellas, por ejemplo, podemos hasta destacar la presencia de las construcciones, como ves aquí, de los famosos sigurats, ¿no? Los sigurats eran aquellos templos muy ostentosos que se encontraban dentro de estas ciudades-estado, en la cual pues tenía la presencia de una jerarquía social también. En la cúspide del Sigura, pues estaba la presencia del jefe, en ese caso del famoso Enzipatesi, recuerda, ¿no? Aquí tenemos a personas que lideraban dentro de los sumerios, considerados como los sacerdotes, porque como ellos ya se estaban dedicando a la agricultura, entonces debían de tener a alguien que los dirija, pero que esta persona tenga conocimientos astronómicos, y quien tenía esa característica eran los sacerdotes llamados como encipatesis. Ahora también tenemos la presencia de Sargón I, ¿no? Sargón I resalta porque, como dice la diapositiva, es quien funda el imperio acadio, considerado como el primer imperio de la historia, ¿sí? Del mundo, ahí está, en unificar, ¿no? Es un unificador total. ¿A quiénes unifica? Unifica a estas ciudades, estados del sur con los del norte, ¿sí? Entonces los va a organizar, los va en base a la unificación que realice y los va a convertir como un imperio, ¿sí? Ahí estamos hablando, la unificación de los justamente ciudades que encontramos arriba en Sumerio, ¿sí? De ahí vamos a continuar viendo al imperio babilónico. Cuando hablamos acerca del imperio babilónico, ¿no? Tener en cuenta la presencia de Hammurabi. Y como dice aquí, la primera legislación. Esta legislación se caracterizaba por tener leyes en el ámbito civil, familiar, hasta penal, por ejemplo, pero es famoso por el famoso código, ¿no? O sea, ¿cuál era la base de esta legislación? ¿Recuerdas? Cuando hablamos acerca de la primera legislación o la legislación de Hammurabi, debemos de recordar a qué ley. ¿La ley de qué? Tiene un nombre específico, no sé, claro, muy bien, Eric, ¿no? A la famosa ley del talión. ¿Y qué significaba la ley del talión? ¿Te acuerdas? Claro, por supuesto, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Excelente, sí, estás en sintonía. Ojo por ojo y diente por diente quiere decir, por ejemplo, si alguien te tiraba una cachetada, tú también le tirabas una cachetada, ¿no? Según Hammurabi, dice que tuvo una inspiración divina, ¿no? Para realizar podríamos decir, normas, bueno, con rango de ley, ¿no? Dentro de lo que es el imperio babilónico, para que se surja, por así decirlo, pues el respeto, ¿no? La igualdad y el hecho de que no hayan pues estas faltas, o como hoy día los llamaríamos como delitos, ¿sí? Pero hay una característica acerca de esta ley del talión, de este famoso ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál es esa característica? El hecho de que no era recíproca, es decir, que esto pues tenía también jerarquías, ¿no? Por ejemplo, si un rey maltrataba a un esclavo o lo mataba propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Los esclavos venían contra el rey y lo mataban también? No, sino que era el dueño del esclavo que se podría decir, ¿no? Tomaba la decisión de que haya una reposición del daño. Es decir, si un rey mataba a un esclavo de otro rey, entonces, ¿qué tenía que hacer el otro rey? Pues hacer que el rey que mató a su esclavo reponga con otro esclavo, ¿no? Esta situación de agravio que se había cometido. No era recíproco en cuanto a igualdad
de condición para todos. ¿Por qué? Porque recordemos que en Mesopotamia todavía existía, pues, ¿no? En la Edad Antigua esta jerarquización, ¿no? El pueblo, pues, simplemente no tenía derechos, no podía hacer nada, estaba sometido ante las jefaturas. Entonces ahí tenemos la famosa, por así decirlo, desigualdad, ¿no? Claro, ahí sí, ¿no? Era jerárquico, es decir, si había una lesión de un rey a otro rey, bueno, entonces sí, ahí la reciprocidad de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero como decíamos, este ojo por ojo y diente por diente no era entre un rey y un esclavo, ¿no? Sino entre reyes que dentro de ellos mismos se veía la manera de reponer el daño, ¿no? En ese caso, pues si un rey mataba a otro rey, entonces lo que deducimos es que tendría que haber esta situación de reciprocidad de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Claro, el grado de jerarquía tenía que ver mucho con el hecho de tomar represalias ante el hecho. Mira aquí, esto es parte del código de Hammurabi que nosotros podemos tener un estrato. Mira, dice, si un ingeniero, ojo, y tú a ver que vas a ingeniería, ¿no? Dentro de la uni, imagínate en los tiempos de Hammurabi. Si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. Mira, te mataban por hacer una mala casa. No, imagínate. Si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. Estamos viendo, ¿no? Si muere el hijo del rey, de la casa, entonces ahí el hijo del ingeniero también pagaba pato, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pero mira lo que dice aquí en la ley 231. Si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, ¿no? Dará el propietario de la casa esclavo como esclavo, un esclavo equivalente, ¿no? ¿Te das cuenta? La jerarquía social también propiciaba que la aplicación de las sanciones base al código de Hammurabi, ley del talión o ojo por ojo, diente por diente, sea relativo, ¿no? Sea diferente, ¿no? O sea, entre los altos mandos, sí, ojo por ojo y diente por diente, pero entre el alto mando y los esclavos, ahí, pues los dueños eran los que reponían el daño, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que recordar acerca del Código de Hammurabi, ¿no? Te hubiera ido mal seguramente dentro de, o con mucha presión de tu trabajo dentro de la sociedad de los babilonios. Continuamos. Nos estábamos olvidando del Imperio Asirio. Cuando hablamos acerca del Imperio Asirio, ya habíamos mencionado a Asurbanipal. Y Asurbanipal debe ser recordado por varias cosas. Bueno, aquí dicen acerca de la biblioteca, de los toros salados, que tienen que ver con el ámbito cultural, podríamos decirlo, pero también Asurbanipal es importante porque lleva a la máxima expansión, ¿sí? Con Asurbanipal, el imperio asirio, ¿no? Toma o somete a los egipcios, por ejemplo, y crecen sus fronteras. Lo que pasa es que en el imperio asirio, y esto no lo dice aquí la diapositiva, pero para tenerlo un poco más, ¿no? De información y así entender por qué se dio la máxima expansión, lo que pasó es que en el imperio asirio hubo una especialización, ¿no? Y uso masivo del hierro. Tú sabes que el hierro es el metal, ¿no? Con el cual pues se pueden generar enfrentamientos bélicos. Y esto pues si son los pobladores expertos en su manejo, entonces van a tener la posibilidad de enfrentarse con mayor eficiencia. Y eso permitió pues que ganen batallas, que sometan a los pueblos aledaños y que crezcan sus fronteras. Entonces, la utilización y especialización del hierro, ¿no? Por ejemplo, ellos antes de los egipcios, los mesopotamios antes de los egipcios ya manejaban la carroza, por ejemplo, con caballos, ¿no? Y como te dije, la especialización del hierro. Esto permitió la expansión de sus territorios,
Pero Asurbanipal no solamente quería ser recordado como una persona, pues, guerrera, sino también por una persona de conocimientos, de sapiencia. Y por ello es que se genera, ¿no? Esta biblioteca considerada como la principal y la más antigua del mundo, ¿no? La biblioteca, la primera de la historia, podríamos decir, para poder recepcionar y coleccionar todas estas saberes, ¿no? Que se realizaron hasta ese entonces. Ahora, estos toros alados que tú ves en la imagen también es muy interesante y nosotros vamos a hacer una asociación con, por ejemplo, en el caso del Perú. En el caso del Perú, y lo vamos a ver después la próxima semana, tenemos a la cultura chavín y ahí tenemos a las famosas cabezas clavas, ¿no? Que eran los guardianes del templo. De igual manera, así, similar, eran los toros alados. Y los toros alados también tienen otro nombre, no sé si los conozcas, que también suele venir como pregunta de examen. Claro, el más conocido son los toros alados, ¿no? Pero también tiene otro nombre. No sé si recordarás o tendrás esa, esa información. Bueno, otro nombre es los toros de Corsabach, ¿no? Pero eso es por el lugar, la ubicación de donde se encuentran estos toros alados, pero también tiene otra, por así decirlo, chapa. No sé si conocerán. Les voy a escribir por aquí. También se conocen como los lamazus. Ahí está, genial, genial. Ya me había antecedido Gabriel, pero sí. Entonces, cuando te hablen acerca de estos toros alados, que son los cuidadores del templo, que como te das cuenta, no son antropomorfos, tienes ahí toros alados, toros de Corchabat y los lamazus. ¿Sí? Excelente. Bueno, de ahí, esto ya lo vimos, el imperio neobabilónico, ¿sí? Cuando hablamos acerca del imperio neobabilónico, nosotros vamos a recordar em, muchas cosas, como por ejemplo, aquí, como dice, el cautiverio hebreo, ¿sí? Lo que pasa es que habían pueblos dentro de Mesopotamia, ¿no? Seminómades que estaban dentro para ser considerados o eran considerados propiamente como esclavos, ¿sí? Como la mano de obra, podríamos decir. Y parte de ellos fueron los hebreos durante el tiempo de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor también resalta por la realización, ¿no? De una arquitectura muy reconocida también dentro de Mesopotamia. No sé si recordarás, le conocen como el famoso templo o el famoso Siguras de Marduk, pero también tiene otro nombre, la famosa torre, ¿no? No sé si recordarás cuando hablamos acerca de Nabucodonosor, si bien es cierto, generó esta situación de esclavismo de los hebreos, también la generación del templo al Marduk, conocida como la famosa Torre de Babel, por supuesto, excelente, ¿sí? La famosa Torre de Babel, el templo a Marduk, ¿sí? Bueno, en Nabucodonosor también podríamos, ¿no? Tener como información acerca de los famosos jardines colgantes, ¿no? Los jardines colgantes de Mesopotamia, bueno, pero los jardines colgantes solamente son mencionadas en algunas escrituras. No hay evidencia, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los incas, tenemos la evidencia arquitectónica de Machu Picchu. No existe ninguna evidencia que nos hable acerca de la existencia o de que haya existido este famoso jardines colgantes, ¿sí? Si bien es cierto, no te lo ponen como información porque hay escritos que señalan la existencia de estos jardines colgantes que hizo Nabucodonosor a su esposa, verídicamente o históricamente, ¿no? Históricamente, porque tú sabes que la historia se basa en fuentes, ¿no? Ese es clave para todo historiador, no existieron.
Por eso es que no lo ponen aquí y creo que también en la separata tampoco se encuentra, ¿sí? Porque en realidad no existe un resto arqueológico que nos evidencie la existencia de ello. Bien, para ir terminando sobre Mesopotamia, vamos a hablar acerca de los aportes culturales, solamente mencionar que de ahí, como habíamos dicho, de el Imperio Neobabilónico se somete Mesopotamia ante los persas. Ahí tenemos la presencia de Ciro el Grande, el que conquista propiamente a los persas y ahí acaba prácticamente, ¿no? Lo que es la civilización mesopotámica. En los aportes culturales, como era una ciudad, ¿no? Recuerda, entonces hay que ver la manera de cómo generar, ¿no? Los servicios indispensables dentro de esta civilización o ciudad. Y por ello, pues, importante la presencia de estas obras y de ingeniería hidráulica de ese entonces, como la que tenemos ahí presente para la canalización de las aguas dentro de las ciudades, el calendario solar, perdón, el calendario lunar, que ya lo hemos hablado, y vuelvo a recalcar porque esto es muy importante que a veces suele confundir. Los calendarios lunares siempre se encuentran presentes en civilizaciones que tienen como actividad económica predominante el comercio fluvial o marítimo, porque en base a la luna nosotros tenemos las mareas que permiten la salida o no de las embarcaciones, ¿sí? Entre otras tenemos la numeración sexagesimal, las carrozas y armas de hierros asirios, ¿no? Justamente como te mencionaba, esta utilización especializada del hierro en el periodo o el gobierno de Asurbanipal, asirio, permitió la expansión de su territorio, ¿no? Bueno, antes de pasar a Egipto, otras cosas más que recordar, como por ejemplo, lo que es la escritura, ¿no? La primera escritura, que nosotros lo vamos a encontrar principalmente en el periodo sumerio. ¿Recuerdas la escritura hecha en barro de los sumerios? ¿Cómo se llama? La escritura de Mesopotamia. Claro, por supuesto, muy bien, Gabriel, ¿no? La escritura cuneiforme, hecha en, vuelvo a recalcar, tablillas de barro, ¿sí? Los siguras, que ya lo hemos mencionado, recuerda también el arado, ¿no? Entre otras cosas, la rueda. También podríamos hablar en cuanto a la literatura, muy importante, la epopeya del Gilgamesh, ¿sí? Importante porque en esa epopeya se menciona, entre otras cosas, también escritos relacionados con la Biblia, como por ejemplo se encuentra lo que nosotros seguramente en esta semana de Semana Santa hemos visto en la televisión, como es el caso de Noé, el diluvio, ¿no? Eso también es contado dentro del poema del Gilgamesh, ¿sí? O bueno, perdón, la epopeya del Gilgamesh, ¿sí? Bien, entonces ahí no tendríamos más que decir y pasaríamos a hablar acerca de Egipto. Eh, Egipto, como decía Herodoto, ¿no? Es el don del Nilo. Y cuando nosotros hablamos acerca del río Nilo, tenemos aquí una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que su dirección, si te das cuenta aquí en el mapa, viene de sur a norte, ¿no? Generalmente los ríos vienen de norte a sur, pero en este caso la direccionalidad es contraria, de sur a norte. Y es por eso que en el sur nosotros encontramos al Alto Egipto, que tiene que ver con la cuenca alta del río Nilo, y de ahí encontramos al Bajo Egipto, ¿no? Que tiene que ver con la cuenca baja del río Nilo, ya yendo a desembocar al mar Mediterráneo. Y justamente no sé si te das cuenta en la imagen, esta desembocadura se da en forma de delta, ¿sí? Ahora, el río Nilo es muy importante. ¿Por qué? Porque cada año este río, de manera natural, genera fertilizante que surge a flote porque tiene temporadas de crecida, y en esta temporada de crecida surge a flote el famoso fertilizante llamado limo.
con el cual las zonas aledañas pueden generar agricultura y esa es la principal actividad económica de los egipcios, ¿sí? Muy entonces trascendental, por eso es que Heródoto, vuelvo a recalcar, decía Egipto donde el Nilo, ¿sí? Ahora, dentro de esta, ¿no? Esta presencia del río Nilo, encontramos a también ciudades, estado, independientes, pero tenían un nombre específico, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia habíamos dicho que existía en el periodo sumerio ciudades-estados independientes, autónomos como Ur, Uruk, Lagash. Aquí también, tal cual, existen los mismos o las mismas ciudades-estado, ¿no? Pero tienen un nombre específico. ¿Te acuerdas cómo se llamaban estas ciudades-estado? Y con ¿Polis? ello, disculpa, ¿Polis? ¿Polis? No, 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 ya creo que te has adelantado a la clase de Grecia. Ah, Se ya, llamaban nomos, ah, ya. recuerda, ahí está, justamente, ¿no? En cuanto a la de periodificación de los egipcios, nosotros iniciamos con el periodo predinástico, que es similar a la sumerio. ¿Por qué es similar? Porque aquí vamos a encontrar solamente ciudades, estados autónomos, independientes, que tienen un nombre específico. En Mesopotamia no tenían un nombre específico, cada uno, ¿no? Su nombre de manera particular, pero aquí sí, todas las ciudades, estados independientes se llamaban como nomos, y es ahí donde surge el término de el líder de ese nomo, que era el nomarca, ¿sí? La persona que dirigía estas ciudades-estado, llamadas como nomarcas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas ciudades-estado pues terminan siendo unificadas definitivamente, ¿no? Así como en los sumerios viene Sargón y los unifica, aquí también viene alguien a unificar a todas estas ciudades-estado y ese alguien, ¿quién es? Es Narmer, ¿sí? Narmer o Menes, considerado como el primer unificador de Egipto, y con ello pasamos al Imperio Antiguo, que tiene como su capital ahí lo que es Tinita, ¿no? Entonces aquí vemos la unificación de lo que es las ciudades-estados tanto del Alto Egipto como del Bajo Egipto. Esa es una de las características que debemos de recordarnos de Narmer o Nemes. Pero también dentro del Imperio Antiguo hay que tener en cuenta el esplendor arquitectónico, ¿sí? Y infraestructuras hechas, ¿no? Como aquí vemos las pirámides, ¿no? De Keops, Kefren, Miserinos, que no son las únicas, ojo, ¿ah? Habían decenas de pirámides dentro de Egipto, ¿sí? Porque recuerda que era la zona de entierro, ¿no? De los faraones, de la clase alta dentro de esta civilización. Pero los más trascendentes podríamos decir por la ubicación, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la geometría, ¿no? Es Keos, Kefren y Miserinos, ¿no? Recuerda para ello a este faraón llamado Sócer, ¿sí? Sócer fue quien pues generó la presencia de estas arquitectónicas o bueno, de estas famosas pirámides, ¿no? Dentro del imperio antiguo, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar acerca de los menfitas. Bien, ¿qué más? No son las únicas muestras arquitectónicas, vamos a poner más adelante los aportes culturales como por ejemplo la esfinge, que también es parte de este periodo, ¿no? Los cuidadores de los templos, las esfinges o las pirámides de Sócer también llamadas, ¿sí? Como vemos ahí. Bueno, de ahí pasamos al imperio medio o tebano, y ahí hay que recordar a quién, a Mentuhotep. Mentuhotep, ¿no? Por realizar una segunda unificación, dice. Pero ¿cuál es la diferencia entre la primera unificación y la segunda unificación? La diferencia es que Narmes o Menes hizo una unificación más que nada territorial, podríamos decir, ¿no? Es decir, unió a las ciudades que se encontraban tanto en el Alto como en el Bajo Egipto. En cambio aquí, Nentuhotep II hizo una unificación más relacionado con la
el territorio, ¿no? Extensión, y esto por tener enfrentamientos con otras ciudades aledañas. Y también aquí, como justamente lo dice la religión, muy importante, ¿no? El culto a Amon-Ra, ¿sí? En este periodo vamos a ver la invasión de los Hicsos, que va a generar un debilitamiento a los egipcios, porque ellos todavía no denominaban, o no, perdón, no se especializaban en el hierro. Precisamente, a través de la invasión de los Hicsos, recién los egipcios conocen el hierro y se van a ir especializando en ello, ¿sí? Y justamente esa especialización se va a dar ya en el periodo Imperio Nuevo o Segundo Imperio Tebano. Aquí y este periodo es el que más viene en preguntas de examen, ¿sí? Por las características de los faraones que justamente nombramos aquí en el recuadro. Empezando con Tutmosis III. Y tienes la imagen de un mapa. ¿Por qué crees que en Tutmosis III tenemos ahí la imagen del mapa? ¿Cuál será su mayor aporte o por qué se le reconocerá a Tutmosis III dentro de este periodo? A ver, ¿qué deduces? Por supuesto, ¿no? La expansión territorial. Tutmosis III es como Asurbanipal de Asiria, de Mesopotamia. Igual, Tutmosis III ya generó la especialización del hierro dentro de Egipto y esto le posibilitó expandir sus dominios. Mira hasta la línea media morada que llega a su extensión, ¿sí? Eso es lo que debemos de resaltar de Tutmosis III. Ahora, luego tenemos a Menofis IV. Amenofis IV también tiene otros sinónimos, otros podríamos decir chapas, ¿no? ¿Sabes cómo también se conoce a Menofis IV? Su otro nombre de batalla, podríamos decir. Recordarás, tiene que ver con algo de Ton, no el gato, sino el dios Atón. Claro, por supuesto, ¿sí? No vayas a dudar si en un examen no te dicen Amenofis IV, sino te dicen Akenatón. Es el mismo. Amenofis IV o Akenatón son la misma persona. ¿Y por qué resalta Amenofis IV? Porque él va a unificar la religión. Tú sabes que Egipto y en general muchas de las civilizaciones de la Edad Antigua tienen varios dioses, ¿no? Egipto tiene más de 200 dioses, imagínate, ¿sí? Es difícil de acordarse de todos, imposible, diría yo. Pero Amenofis IV lo que hace es unificar a todos estos dioses y uno dirá, ¿por qué? Lo que pasa es que Amenofis IV se menciona veía que la población le brindaba muchas ofrendas a los sacerdotes. Por cada dios tenían que dar una ofrenda, definitivamente, ¿no? Y los sacerdotes cada vez acumulaban estas riquezas de comida por las ceremonias que hacían a los dioses. Entonces él veía que tal vez en algún momento, su pensamiento mencionaban, en algún momento tal vez los sacerdotes de tanta generación o acumulación de estas ofrendas terminaran pues por rebelarse y como son los principales, por así decirlo, medios ante los dioses, entonces podrían en algún momento tal vez rebelarse ante el faraón y querer pues tomar las riendas de Egipto. Entonces, para evitar, dice, esta rebelión y el mayor dominio de la gente, ¿no? A través de la idea, la religión, pues dice que les quitó el poder a los sacerdotes. ¿Y cómo les quitas el poder o disminuyes el poder de los sacerdotes? Disminuyendo la cantidad de dioses. Entonces, por eso es que a Amenofis IV se le conoce como el que impone el monoteísmo, la presencia del dios Atón o el dios Amón, ¿sí? Pero bueno, todo esto termina disolviéndose, podríamos Profesora, decir. Dime, con la... ¿Atón y Akenatón son algo, hermanos, o uno de su papá, su hijo, algo? No, 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 no. Atón es el dios. El Ya, dios se llama Atón o Amón. Cualquiera claro, de los claro. dos es el mismo nombre. Ah, Y ya, Amenofis IV o Akenatón es el faraón. Es el ya, faraón que gracias. impone al dios Atón, ¿sí? Tener claro ahí. Listo. Entonces, bueno, esto
no perdura en el tiempo, porque al final va a ser disuelta este monoteísmo y vamos a regresar al politeísmo gracias a Tutankamón, ¿no? Tutankamón se le recuerda por dos cosas: por la implantación nuevamente del politeísmo, pero también por sus tumbas, ¿no? Justamente ahí tenemos los secretos del faraón Tutankamón, porque gracias a la tumba de Tutankamón es que nosotros conocemos y tenemos las características de los faraones dentro de las películas, ¿no? Esa majestuosidad que se ponen en la cabeza de color media azul con dorado, que seguramente has visto en tu película Moisés de esta semana, ¿no? De Semana Santa, ya, todas esas características de dónde los tenemos presente de la tumba de Tutankamón. Claro, por supuesto, eso de la momia propiamente, ¿no? Esos restos que estaban con la presencia del cuerpo de Tutankamón, ahí está todo lo que hoy en día sabemos de su delineado de ojos, ¿no? Prácticamente se sale de ahí. ¿Sí? Y bueno, por último vamos a hablar acerca de Ramsés, ¿no? Ramsés se recuerda por qué. Seguramente nosotros diremos, pues, Ramsés. Ah, profesora, es el mismo de la película ahí de justamente de Moisés, ahí que va con Nefertitis, ¿no? Bueno, sí, se relaciona, pero aunque mencionan que esto de propiamente de Moisés está más relacionado con escritos que se encontraron en Mesopotamia, solamente que tú sabes, ¿no? En base a la Biblia, que está más basado por los escritos de Mesopotamia, también se consideran algunos aquí, ¿no? Pero fundamentos históricos, fuentes históricas que tengan la misma relación no existe, ¿sí? A Ramsés más que nada lo vamos a recordar por un tratado de paz. ¿Recuerdas cuál es el tratado de paz considerado como el primero de la historia? El cual va, claro, ¿no? El cual va a permitir, podríamos decir, una relación pacífica entre Egipto con los pueblos aledaños que se encuentran, los famosos, claro, hititas entre ellos, los principales, pero no los únicos, el Tratado de Paz de Kadesh, ¿sí? Y aquí un poco para también tener en cuenta, Kadesh es el nombre de una mujer, ¿sí? De una hija del gobernante que justamente firmó, o podríamos decirlo, ¿no? Este tratado con Ramsés. En este entonces, ¿cómo es que se, podríamos decir, consolidaban los tratados? A través de la entrega de algo, ¿sí? En este caso, la entrega de una mujer, ¿no? Para poder hacer este casamiento, ¿no? Que formalizaba la unión y pues en este caso pues determinaba los conflictos. En este caso, Ramsés, ¿no? Al firmar el tratado recibe del gobernante hitita la mano de su hija primogénica llamada Kadesh y pues en base a eso el nombre del tratado, ¿no? El tratado de paz. En este entonces recuerda que nosotros como mujeres no teníamos ninguna presencia dentro de lo que es la política, ¿no? Nosotros éramos solamente una fuente de vida, nada más y por ahí pues en cuanto a las alianzas, pero resalta mucho Ramsés por esta situación. Bueno, de ahí podríamos hablar que terminaría el periodo egipcio con ya finalmente lo que vamos a ver en Roma con Cleopatra, ¿no? Con su presencia dentro de Roma, con lo que es la batalla de Actium, ¿no? Con Marco Antonio, que lo vamos a ver mejor la próxima clase, ¿sí? No hay que adelantarnos porque también el tiempo, si no, nos va a ganar. Bueno, finalmente tenemos los aportes culturales, aquí la escritura importante, ahí está justamente, ¿no? La escritura jeroglifos, hierática, demótica. Profesora, ¿qué es lo que debemos de saber acerca de estas escrituras? Bueno, un poco relacionar acerca de quiénes la utilizaban, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la escritura jeroglifos, de los jeroglifos, esto era utilizada por quiénes, por ejemplo, y en dónde es que se hacían. Los jeroglifos estaban relacionados con la escritura de
Claro, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar, Miguel, ¿no? A gusto acerca de la próxima clase de Historia Universal. Geoglifo estaba relacionado con la nobleza, ¿no? Era la escritura que se hacía en las paredes, en las tumbas, por ejemplo. Lo hierático, como dice ahí, comerciantes. Si te das cuenta, era un tipo de escritura un poco más cursiva, ¿no? Servía mucho para las transacciones comerciales. Y lo demótico, recuerda, el término demo, ¿de dónde proviene? No sé si tendrás información, pero te comento, y este es una, para así, un tip para recordarlo. Demótico proviene de demo, y demo significa pueblo. Entonces, este tipo de escritura justamente era para el pueblo, ¿no? Claro, exactamente. Lo que es la escritura jeroglífica, vamos a encontrar ahí para la nobleza, lo hierático para los sacerdotes también, para el comercio, para los escribanos, ¿no? O sea, las personas que se encontraban ahí al lado del faraón para escribir todos los hechos que se evidenciaban en Egipto, ¿sí? Y lo demótico para lo que es el pueblo. Y ahí tal vez, ¿no? Algo de poder mencionar, por ejemplo, acerca de la piedra Rosetta, ¿no? Justamente Eric nos habla acerca de la piedra Rosetta. ¿Qué es la piedra Rosetta, profesora? Es la evidencia de estas escrituras, la escritura jeroglífica hecha por, o perdón, descubierta por Champollion, ¿no? Champollion, a través del descubrimiento de la piedra Rosetta, entonces descifra la escritura jeroglífica. Te das cuenta desde el tiempo de Napoleón cómo tenían, ¿no? Esa predisposición o esas ganas de querer descubrir más acerca de Egipto. Bueno, de ahí tenemos ciencias importantes. Tú como matemático lo debes saber más, la geometría importante para, por ejemplo, la estructura también de sus tumbas, ¿no? La numeración decimal, ojo, no confundir con Mesopotamia, que es sexagesimal, aquí es decimal. Como habíamos dicho desde el inicio, la astronomía tiene que ver con el calendario solar, ¿no? Que es propia de aquellas civilizaciones que se basan en la agricultura. En religión, nosotros debemos de tener en cuenta dos características. Politeísta, varios dioses, como te dije, más de 200, a veces difícil de recordar a todas ellas, y también panteísta, ¿no? Muchos dioses relacionados con la naturaleza, ¿no? Tienen ahí también con respecto a los animales, antropomorfas, ¿no? Dentro de ello, ahí tenemos los que mencionan como Amón, Anubis, ¿no? Entre otros más. Resaltaban en la medicina. Esto de la momificación es muy importante porque los egipcios tenían, ¿no? La idea de la vida después de la muerte. Entonces, para preservar el cuerpo y que el faraón, en este caso, ¿no? Pueda continuar con su vida, entonces hacían pues todo este proceso de momificación. No le cortaban absolutamente nada al faraón, ¿no? Todo lo que son sus flujos o sus órganos se sacaban a través de orificios nasales, ¿no? El oído, por ejemplo, entre otros orificios, ¿sí? Para mantener al cuerpo del faraón. No solamente la momificación, bueno, acá hablan acerca de la traumatología, pero también la ginecología, no sé si acá habrán señoritas, jovencitas, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, tenían bajo lo que son plantas medicinales, sus propias píldoras anticonceptivas, ¿no? Muy interesante. Odontología también, utilizaban el clavo de olor como un, tal vez, podríamos decir que hoy te ponen, ¿no? Como este, para evitar el dolor o como una anestesia, ¿sí? Oftalmología, entre otras disciplinas de la medicina. Bueno, también, bueno, la orfebrería con el templo de Tutankamón y esto principalmente las esculturas que ya hemos dicho, ¿no? En el periodo antiguo, menfita, vamos a encontrar, ¿no? Principalmente las grandes aportaciones arqueológicas, la esfinge, lo que son las pirámides, ¿no? Y también algunos otros más, los colosos de Menón, estriba sentado, y aquí para finalizar ya con la arquitectura.
Nosotros tenemos principalmente que recordar esta arquitectura de las tumbas, las mastabas, las pirámides y los hipogeos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia tiene que ver con respecto a que las mastabas eran un poco más para el uso cotidiano, o sea, ahí quienes enterraban no eran los faraones propiamente, porque ellos estaban enterrados en las pirámides, sino las mastabas se utilizaban para entierro de los comerciantes, por ejemplo, ¿no? Y los hipogeos aquí mencionar que eran pues subterráneas, como dice ahí, una cámara sepulcral de manera subterránea, en la cual pues se tenía la presencia de los cuerpos, ¿sí? Bien, entonces con ello, ya para tener culminada la clase del día de hoy, con respecto a la semana 3, las preguntas. Vamos a ver por aquí. Bien, la pregunta número 1 y la pregunta número 2. A ver, con relación al desarrollo histórico de Mesopotamia durante el Imperio Babilónico, el rey Hammurabi, ¿qué hizo? Fácil, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La 1, definitivamente, Beso. Por supuesto, cumplió un código de leyes, el primer código de la historia, el código de Hammurabi, también llamado la ley del talión o la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? 2, en el imperio antiguo egipcio se edificaron las pirámides, construcciones monumentales que manifestaron ¿qué cosa? Estas construcciones piramidales, la 2 será, claro, por supuesto, el poder absoluto del monarca, porque como estábamos diciendo, a diferencia de los hipogeos y las mastabas, en las pirámides propiamente se encontraba pues el entierro o el cuerpo de los faraones, y eso tiene que ver con el poder absoluto del monarca, ¿no? Cómo es que se evidencia la jerarquización de estas personas con respecto a el tipo de arquitectura que tenían sus tumbas, podríamos decir. 3. Ordene cronológicamente con respecto a los siguientes eventos de la historia del antiguo Egipto. ¿Cuál sería el orden? A ver, ¿con quién empezaríamos? Tutmosis III alcanzó la máxima expansión, invasión de los Iccios, implantación de Memphis, rivalidad política entre los reinos altos y bajo imperio. Claro, ¿no? Empezamos por la número 4, que estaba dentro del periodo predinástico. Después, recuerda, viene lo que es Nermes, a unificarlos, ¿no? Sería pues la implantación de Memphis como capital de Egipto, y de ahí terminaríamos con la invasión de los Hicsos y luego con el Tutmosis III al hacer, ¿no?, la máxima expansión territorial. Casa, por supuesto. 4. La historia del antiguo Egipto se divide en periodos de unificación políticas y periodos intermedios. Menciona un evento resaltante producido durante el periodo desarrollado entre el primer y el segundo intermedio, conocido como el Imperio Medio. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué vamos a encontrar? A ver, entre el segundo, dice, entre el primer y el segundo intermedio, ¿no? También llamado como el Imperio Medio o Tebano, también llamado, ¿no? Sería la respuesta. El sacerdocio de Amon-Ra lucha contra la imposición faraónica del culto monoteísta. El culto monoteísta de Akenatón está en el Imperio Nuevo Neotebano, o Neotebano, no podría ser. Se establece el preciso calendario solar, eso está desde lo que es el periodo predinástico. Se fusionan los cleros de Amón y Ra. Esta es la respuesta. Casa, ¿no? Porque recuerda que a través de Mentuhotep II tenemos la segunda unificación que está también relacionado con la ideología religiosa, ¿sí? La de el dirigente tebano Amosis encabeza la etapa final de la guerra contra los invasores Ixos. Falso. ¿Por qué? Porque esto está dentro de la última etapa que nosotros conocemos como el Imperio Nuevo tebano o neotebano, no está dentro de el Imperio Medio, ¿sí?
continuamos, vamos a dar las respuestas porque tenemos que continuar con la semana 2. Durante el Imperio Nuevo, la rápida expansión territorial de Egipcio se vio marcada por el gobierno de Tutmosis III. ¿Qué podemos afirmar acerca de ello? El avance tecnológico y el desarrollo de la escritura militar, ¿no? Tutmosis III recuerda la especialización de los soldados para lo que es la expulsión de los Ixos. 6A, ¿sí? 7 caza, 8 B de barco, 9 B de barco y 10 D de dedo, ¿sí? Así terminarían las preguntas y vamos a pasar, porque me han dicho que hoy día debemos de retomar la semana número 2, que no se pudo llevar. Aquí está. Hasta la 1 y, perdón, hasta las 2:14, algo así, me dijeron que para poder recuperar esta clase. Sí, vamos a hacer brevemente. Tenemos el poblamiento americano y peruano, ¿no? No te preocupes, Jesús. Después de que ingreses, vas a tener para poder comer sin ninguna preocupación. Bien, así es que hay que hacer el esfuerzo. Recuerda que aquí estamos para aprender y para que contestes en el examen, que ya te lo dijo, lo escuché al último minuto el profesor mencionar, el 18 tenemos el primer examen y viene esto. En historia vamos a tener hasta la semana 4 para resolver, ¿no? Para que te vengan ahí en las preguntas. Ya nosotros hemos mandado nuestras preguntas, así es que por ahí un esfuerzo no sería en vano. Bien, vamos a continuar. Continuamos, no te pases tampoco, hasta las 5 imposible. Vamos a darnos unos 20 minutos más, algo así, hasta las 2:15, si no mal recuerdo. A ver. Empezamos entonces. Miss, Hasta las 2:13. ¿me Dime. escucha? Sí, sí. ¿Vendía formativo, primer formativo? Sí, va a venir hasta la semana 4. Chosica, no, mochica, eso todo. Claro, claro, eso es la semana 4, justamente. Ok. Chavín, Chavín. Nazca, Mochica, ¿no? Paracas. El Sí, primer ese es formativo, el, ¿no? exacto. O Ok. el primer formativo, el desarrollo regional también, ¿no? O primer intermedio, como también primer horizonte. Eso lo vamos a ver la otra semana, pero hasta ahí va a venir. Bien, continuamos. Vamos aquí a hablar acerca del poblamiento americano y peruano. Eh, cuando nos hablen acerca del poblamiento americano, tener en cuenta primero que este proceso se da cuando nosotros nos encontramos en ya total desarrollo físico, ¿no? Recuerda que en el Paleolítico Superior, donde está la presencia del Homo sapiens, el cual ya se ha transformado, evolucionado de manera completa, ¿sí? Lo que va a continuar es un desarrollo de su conocimiento, o sea, de su capacidad cognitiva, pero ya no le va a salir otro brazo, otro pie, no, eso ya terminó, ¿sí? En este sentido, nosotros debemos de tener en cuenta 4 teorías, de los cuales yo diría que sobre todo 2, ¿sí? Eh, pero cual sea la teoría, tener en cuenta de que el hombre aquí en el continente americano vino del exterior. ¿Por qué? Porque teníamos también autores que nos hablan acerca de una teoría autoctonista, ¿no?
Florentina Meguino nos habla acerca de la presencia del hombre americano que surge aquí justamente, ¿no? En Sudamérica, en las pampas de Argentina. Pero eso ya es una teoría desfasada, ¿sí? No hay evidencia concreta que nos hable acerca de una teoría autoctonista, porque si el hombre hubiera surgido propiamente en el continente americano, entonces los restos fósiles, ¿no? Óseos, tendrían que ser más antiguos en base al carbono 14, pero no se evidencia ello. Además que los restos más antiguos lo encontramos en la zona norte del continente y se deduce, ¿no? O puede tener relación esta con la llegada del hombre a través de, podríamos decir, el estrecho de Bering, ¿no? Entre otras teorías más, podríamos decir, hoy en día corroboradas por la ciencia. ¿Sí? Hasta el momento no hay una verídica que nosotros digamos ya, esta es la teoría del poblamiento americano. Los demás, no. Eh, Hay todavía estudios que continúan generándose. Recuerda que hasta el momento podemos seguir encontrando restos que nos cambien de un día para otro la historia. Por ahí escuchaba, por ejemplo, el término de Pacaicasa, ¿no? Y hoy día pues ya tiene otro nombre que vamos a ver, ¿sí? Antes nos hablaban acerca de chivateros como el principal agricultor o el primer agricultor, y hoy día ya sabemos que es Nanchot, por ejemplo. Así, lo que vamos a tener en cuenta son estas teorías, las que se encuentran relacionadas con el Océano Pacífico y la que se encuentra relacionada con el Océano Atlántico. El Océano Atlántico sí es una reciente que también no se habla mucho y que tu separata también lo tiene en cuenta. Primero, ya esto lo habíamos mencionado, estamos nosotros en un proceso de cambio climático, sí, que también va a ser propicio para que el ser humano llegue hacia el continente americano. Principalmente hablamos acerca de la glaciación de Wisconsin como el contexto que genera este, podríamos decir, tránsito de las personas siguiendo a los animales de un lugar a otro, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una evidencia que nos va a tener, ¿quién? Alejandro Dikla en su teoría del poblamiento americano a través del estrecho de Bering. Alejandro Dikla, a través de la teoría asiática, podríamos decir que es una de las más aceptadas hoy en día, no es la única, pero es la más, podríamos decir, por sus pruebas, no solamente geográficas, sino antropomorfas, entre las más, podríamos decir, reales, ¿sí? La monorracial también llamada, por supuesto. Alejandro Dikla nos dice que nosotros venimos del estrecho de Bering, hoy en día llamado estrecho de Bering, pero antes considerado como un istmo. ¿Por qué? Porque hubo este proceso de eustasia glacial que generó ¿qué cosa? A ver, dime tú. Este proceso de eustasia glacial, ¿qué generó? ¿El descenso de las aguas o el congelamiento de las aguas? ¿Congelamiento? Congelamiento. ¿Seguros? Ya. Vamos a ver este video. No tiene sonido, solamente quiero que veas la imagen, nada más, ¿sí? Por aquí, a ver. Un ratito que cargue. Ya. Ahí está. Mira, ahí está Asia y por aquí está América. La glaciación, mira cuando viene, ¿qué es lo que pasa con este estrecho? ¿Un congelamiento o una disminución de las aguas? Mira cómo se unen. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que en la época de la glaciación, las aguas oceánicas disminuyen, dando paso a puentes de piedra conocidas como istmo, ¿sí? No hay un congelamiento, porque imagínate una persona que transite 90 kilómetros de hielo congelado, imposible. ¿Tú alguna vez te has puesto un hielo en la mano? ¿Cuánto tiempo has resistido? Imagínate tus pies caminando por hielo durante 90 kilómetros, o bueno, alrededor de 90 kilómetros de, ¿no?
despacio, imposible, se quemarían totalmente esos pies. Es por eso que cuando nosotros tengamos en cuenta acerca de la teoría de Alejandro Rikla y con ello la eustasia glacial, no confundamos, no digamos, no pensemos que es un congelamiento. No, es un descenso de las aguas que permitió la presencia de esta tierra o llamada como puente de arena, de roca, conocida como Istmo de Bering. Hoy día lo conocemos como estrecho porque hay un mar que los separa, pero cuando disminuyen las aguas oceánicas se convierte en istmo, se convierte en un puente de tierra. Vamos a retroceder para volver a ver este proceso. Ahí está. Ahí está, ¿no? El puente de piedra que se origina por la eustasia glacial, que significa la disminución o el descenso del nivel del mar. Esto es muy importante porque gracias a ello menciona que los seres humanos vienen del Asia al continente americano. Excelente. Eso es una de las pruebas geográficas, pero también tenemos, como hemos dicho, y esta es una diferencia con otras teorías, pruebas antroposomáticas, es decir, pruebas físicas de tu rostro, por ejemplo, con otros del Asia. El cabello lacio, ¿no? Los ojos rasgados, por ejemplo, el hecho de que estos ojos sean un poco más metidos y más pequeños para evitar, ¿no? La contrastación con la insolación, con la radiación solar, ¿sí? Otros más, como por ejemplo la famosa mancha mongólica que dice que lo tienen todos los bebitos cuando nacen, ¿no? Esta medio mancha morado como verde, algo así. Eh, eh, También pruebas lingüísticas, aquí hablamos acerca de lenguas polisintéticas y aglutinantes. Profesora, ¿cómo es eso? Las lenguas polisintéticas y aglutinantes son aquellas lenguas que hablan mucho y dicen poco. No sé si has escuchado hablar a los chinos, dicen varias palabras, ¿no? Y después ¿y qué significa eso? Hola, ¿no? Hablan bastante, pero en su traducción significa unas cuantas palabras. Igual el quechua. No sé si tú tienes familiares que hablan quechua y cuando tú los escuchas dicen varias palabras, pero después al traducir es poco su significado. Unas cuantas palabras en español. Ya, esa similitud de lenguas polisintéticas y aglutinantes es también otra de las evidencias según Aleja Aldicla. O sea, aquellas lenguas que hablan mucho pero dicen poco. Pruebas geográficas, ya lo hemos dicho, la cercanía de América y Asia, el estrecho de Bering, que en ese entonces es un istmo, gracias a la eustasia glacial. Ahora, tenemos otra, ¿no? Muy reciente, como hemos dicho, la teoría noratlántica, es decir, el hombre ya no viene del Asia, sino viene de Europa, dice, wow, ¿cómo así? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es esto. Las puntas, ¿sí? Las herramientas que se han descubierto que tienen similitud, dice, tanto en Europa como en América. Aquí en América se conocen como las puntas Clovis y en Europa se conocen como las puntas solitrenses. Es lo mismo, dicen en cuanto a su diseño, tamaño, estructura. Entonces, por eso dicen, ah, el hombre vino de Europa. Y profesora, ¿qué? ¿Cómo? ¿Transitó por el Atlántico? ¿Cómo es eso? ¿En qué situación? ¿También en Eustasia glacial? Bueno, sí, mencionan que también fue en este proceso de glaciación donde disminuyeron las aguas oceánicas y a través de diferentes viajes en embarcaciones pudieron llegar, ¿sí? Otra de las evidencias que se menciona aquí es eh, el hombre de Kenaway, ¿no? Un resto óseo conocido como los restos de Kenaway, que también mencionan tener rasgos físicos europeos en América.
¿sí? La altura, por ejemplo, la posición del cráneo, entre otras cosas, de los ojos, entre otras cosas. Estas son las dos más importantes. Recuerda, una por Alejandro Dikla y aquí por Dennis Stanford y Bruce Bradley, ¿sí? Y las otras, ¿no? Que tenemos por aquí, que si bien es cierto no lo menciona de la separata, pero no por eso no la debamos de mencionar, son estas, la teoría oceánica y la teoría australiana, ¿sí? Bueno, la oceánica, como tú habías dicho, la asiática considerada como la monorracial, en este caso la oceánica como la polirracial, ¿no? Polirracial porque fueron este, diferentes eh, etnias que vinieron, ¿no? Tanto de la Melanesia como de la Polinesia. ¿Qué es lo que dice Paul Rivet? Paul Rivet coincide con Alejandro Dikla al mencionar que este proceso de llegada del hombre al continente americano se da también en la glaciación de Wisconsin, en este proceso de disminución de las aguas oceánicas que permitió, ¿no? Definitivamente ayudado por una corriente llamada la corriente ecuatorial, ¿sí? Tanto del sur como del norte, ayudaron a las embarcaciones famosas llamadas como piraguas con balancín a ir desde Oceanía, desde la Melanesia, hasta la zona norte de América, precisamente México, o desde la Polinesia hasta la zona de el sur, Chile, ¿no? Tenemos ahí a las Islas de Pascua pasando primero y de ahí a la zona sur de América, ¿sí? Entonces, importante, Paul River, las rutas Melanesia, Polinesia, ¿no? Tenemos ahí lo que es también un poco de pruebas culturales, podríamos decir, ¿sí? Semejanzas con la tribu Lagoa Santa de Brasil. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que es, por ejemplo, la piel, ¿no? Tú sabes que los melanesios son de piel oscura, ¿sí? Y por eso es que se llaman así. El término melanesio significa población con piel oscura, canela negra. De igual manera, mencionan que esta tribu tenía esa similitud física. En la ruta polinésica, semejanzas culturales, como por ejemplo en cuanto a el lenguaje, el quechua, el maori, algunas herramientas como la chaquitaglia que se utilizaba tanto en la Polinesia como aquí, que es para el arado de la tierra, y también lo que es, ahí dice la pachamanca, es decir, la comida, cómo es que se cocinaba bajo tierra, ¿no? Tanto en la Polinesia como aquí, y por eso es que hay esa similitud y esta teoría. Por el contrario, Méndez Correa nos dice que el proceso de llegada del hombre hacia América no se dio en en el contexto de glaciación, sino por el contrario, en un contexto de óptimos climáticos. Cuando Profesora, nos... este, dime. el de la teoría oceánica es por el Océano Pacífico, ¿no? Sí, todas estas. La de Alejandro Dikla, que es la asiática, la oceánica y la australiana, las tres son por el Océano Pacífico. La noratlántica, ya su mismo nombre lo dice, Atlántico, porque nos hablan acerca del Océano Atlántico, por la cual viene el hombre hacia América, ¿sí? A ver, en este caso, Méndez Correa nos dice, y continuando con el mapa aquí al inicio, mira, nos dice que el hombre viene desde Australia, pasa por Tasmania, pasa por las islas Auckland, pasa por la Antártida y llega hacia América del Sur. Y uno dirá, profesora, la Antártica es una zona de mucho frío, congelado, y usted me ha dicho que la gente no camina por tierra congelada. Lo que pasa es que por eso es que Méndez Correa nos habla acerca de un contexto de
Optimus Climaticum, ¿no? Recuérdate, así como la película Optimus Prime, ¿no? Pero le pones Optimus Climaticum, la cual, ¿no?, genera un aumento de temperatura, con lo cual pues permite a las personas transitar por propiamente la Antártida y llegar hacia América del Sur, ¿sí? En cambio, aquí lo que es Asia, América, si bien es cierto, tenemos el estrecho de Bering, también, ¿no?, ayudado por las corrientes del Kuroshibo. Por ejemplo, Paul River nos habla acerca de la corriente ecuatorial. En cambio, aquí en la asiática, en la corriente del Kuroshibo, y no solamente a través del estrecho de Bering, sino también a través de las islas Aleutianas, ¿no? Ahí tenemos el paso del hombre hacia América, ¿sí? Entonces, eso con respecto a las teorías. Recuerda que lo que prima en cuanto a las teorías es la migración del hombre en el Paleolítico Superior. No podemos hablar acerca de las teorías autóctonas porque esas están desfasadas, no hay evidencia científica que la corroboren. Por ejemplo, lo que mencionaba Florentino Meguino de las Pampas de Argentina o del Homos pampeanos que tú mencionabas, ¿no? Es de todas estas teorías, principalmente recordar a Alex Hardikla y a la teoría noratlántica. Bien, entonces con eso pasamos a la de Thor Heyerdahl. Bueno, ya eso lo vamos a ver con respecto a las teorías del poblamiento americano, del poblamiento peruano, ¿no? Solamente hemos hablado acerca de las teorías del poblamiento americano que tenemos ahí, ¿sí? Un ratito. Para continuar, vamos a pasar a lo que es el poblamiento. Claro, Thor Heyerdahl, ¿no? En cuanto a lo que es también las teorías, ¿no? Con respecto a lo que tú mencionas, está un poco más alineado a la teoría de Paul River, ¿no? Eso, como mencionaban por ahí, algo de Kon-Tiki, ¿no? Está relacionado con el hecho de que se pueda argumentar la llegada del hombre a América desde Oceanía, desde la Polinesia propiamente, ¿sí? Eh, y justamente, ¿no? Este término de Kon-Tiki, que es un vocablo que usan los polinesios o en la Polinesia y también en el vocablo maorí, ¿no? Bien. Thor Heyerdahl, entonces podríamos decir, vuelvo a recalcar, que avala la teoría oceánica de Paul River, ¿no? Nos habla acerca de lo que es el Kon-Tiki, que es un viaje, ¿no? O bueno, el apoyo que realiza para las pruebas culturales de la llegada del hombre hacia América. Continuamos entonces, aquí tenemos lo que es el poblamiento propiamente peruano, ¿sí? Cuando hablamos acerca del poblamiento peruano, nosotros debemos de tener en cuenta esta periodificación, ¿sí? La periodificación por John Rowe y la periodificación hecha por Lumbreras. ¿Cuál es la diferencia? Y las dos las vamos a tener presentes en todas estas clases. La diferencia es que, como ves aquí, John Rowe nos habla acerca de la periodificación en base a la cerámica. En cambio, Lumbreras, ¿sabes cuál es su base o sustento para poder periodificar a la historia del Perú en lítico, arcaico? John Rowe es la cerámica. Lumbreras, ¿cuál será? Social, económico, por supuesto, ¿no? Muy bien. Lumbreras nos habla acerca de la base social y económica que tiene para periodificar a lo que es la historia, ¿no?, del Perú en sus primeros pobladores. Tenemos el periodo lítico, el periodo mesolítico, el periodo neolítico, que tú ya lo hablaste en la primera semana.
Estos periodos están relacionados también a nuestro proceso justamente de desarrollo cultural, social, económico. Cuando hablamos acerca de la periodificación de lumbreras, tenemos el periodo lítico, que tiene las características iguales del paleolítico, el periodo arcaico, que tienes ahí el inferior relacionado como el mesolítico, que es un periodo de transición, ¿no? Y el periodo arcaico superior, que es el neolítico. Imagínate así, yo siempre lo pongo para no olvidar. El periodo lítico, paleolítico, es como tu periodo del colegio, ¿no? Que empiezas a tener conocimientos básicos, ¿sí? Para poder alcanzar un cupo en la universidad. El periodo del arcaico inferior, tómalo como si fuera tu periodo de la academia o el periodo aquí, que estás en la CEPREUNI, ¿no? Este es el periodo de transición, donde vas a estar en el proceso de ensayo y error de tus conocimientos, pero todo ello te va a permitir fortalecer, ¿no? Estas fuentes teóricas que te enseñan, ¿para qué? Para que puedas rendir tu examen de admisión y pasar al arcaico superior, que sería ya el proceso de consolidación, ¿no? De desarrollo o de esplendor del desarrollo cultural, social, económico. Entonces ahí está. Lo básico, el temporada de colegio, el periodo lítico, la transición dentro del arcaico inferior, el periodo mesolítico, ahí tendremos las características de ello, y el arcaico superior, que es el de similitud con el periodo neolítico de la historia, ¿sí? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana vamos a continuar, ¿no? Podríamos seguir, pero toca el turno tarde y no nos va a permitir continuar con esta clase. Así es que aquí la dejamos, chicos. Ya, Nos gracias, vemos profesora. hasta la próxima semana para continuar con Gracias, lo Miss. que es los primeros pobladores. Miss, ¿me escucha? Cuídense mucho, nos vemos. Recuerden que si tienen alguna pregunta, también mencionarlo para que podamos solventar, ¿no? De eso se trata, poder hacer que ustedes no tengan ninguna duda acerca de estos temas para ¿Me que escucha? contesten sus exámenes de acumulación de puntos de la CEPREUNI. Sí, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.